Cuando hablamos de 2025, pues hablamos también de tiempos proféticos, tiempos de cumplimientos, porque parece nada, pero yo creo que ya tú te habrás dado cuenta que estos tiempos son diferentes a los que vivimos hace años, sobre todo los que venimos del siglo pasado, ¿verdad? Era diferente, los años se vivían diferentes y ahora, para empezar, decimos, está muy acelerado el tiempo, que pasó así como agua, se nos fue entre las manos el año. Y es la verdad, es real, es cierto. La ciencia ha descubierto que los astros están girando más rápido y eso hace que el tiempo esté acelerado. Por eso es que la palabra de Dios dice que los tiempos serían acortados y ahora estamos viendo el cumplimiento. Bueno, lo otro es que pues hay varios calendarios en el mundo. Mientras nosotros estamos al fin del 2025, para los chinos el 29 de enero, cuando nosotros estemos en fecha 29 de enero, ellos estarán en su año nuevo. Los musulmanes alrededor del mes de mayo. Los hindú para el mes de marzo. Y así se van diferentes culturas en diferentes calendarios, cada quien arreglado a su manera. Y nosotros pues tenemos allá en el resto del mundo la costumbre de celebrar en este tiempo, porque así fue impuesto en el calendario gregoriano. Llamamos gregoriano porque fue un papa, un cura católico, que en el año 1582 vino y modificó los años. Antes, también otra persona llamado Julio, era un César romano, estableció el año juliano, o el calendario, más bien el calendario juliano, allá por los años 46 antes de Cristo. Entonces, cuando viene este papa allá en el año 1582, Gregorio XIII, él tratando, oigan bien, tratando de ajustar los tiempos, pero realmente de despegarse de las fechas y de los tiempos del pueblo hebreo, de las fechas de celebración del pueblo hebreo, trajo el nuevo calendario, que es el que rige en el resto del mundo y es al que nosotros estamos sometidos. Pero hoy quiero traerte algunos datos importantes, porque es mi deber enseñarte la palabra de Dios. Y como decimos, de diferentes culturas hay diferentes fechas para el inicio de año, pero ¿sabes qué es lo importante? Que aunque todo sea diferente y aún los tiempos cambien, la palabra dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él nunca cambia. Hay nuevas modas, nuevos tiempos, lo que sea, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo agradezco que nos da la vida, la salud, y aquí estamos en su nombre reunidos. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta hora y celebrar la grandeza del Señor? Bien, entonces hoy, fin de 2025 y bienvenido al año 2026. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo del 1 al 8. No voy a leer quizás todo, pero dice así: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y ahí sigue diciendo hasta el versículo 8, hablando de los tiempos. ¿Por qué? Porque en el Señor todo tiene precisión. Sabes que Dios no improvisa nada, ¿no? Tu llegada a este mundo no fue una casualidad, no fue una aventura de tus padres, tampoco fue un accidente y aborto de la naturaleza. Fue un diseño del cielo, fue un programa de Dios y todo está escrito por su puño y letra. Así que tú, no importa en qué familia naciste, en qué lugar naciste, ¿sabes qué es lo importante? Que el Señor hizo un diseño tuyo y por eso estás aquí en esta hora. Entonces, todo tiene su tiempo y en su tiempo tú naciste. En su tiempo Dios te permitió formar una familia. En su tiempo Dios te permitió estudiar y obtener una carrera. Y todo a su tiempo Dios lo ha hecho, porque los tiempos de Dios son perfectos. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de esto y a partir de aquí pues corrijamos muchas cosas, pero dice la palabra,
todo tiene su tiempo. En la versión 60 dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y habla de los tiempos de nacer y de morir. Y no nos gusta a veces pensar en tantas cosas, sobre todo en la muerte. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros a veces preparados. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo a la plenitud de lo que el Señor quiere. Pero cuando tú estás alineado a los tiempos y a la palabra de Dios, sabes que tú estás por un tiempo aquí, pero lo importante es que cumplas con el propósito del Señor. Ya no te preocupa vivir o morir, te importa, ¿sabes qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Y tú que te estás preparando, eres un joven, eres una señorita que estás todavía en la escuela, pues tú sabes que tienes que preparar porque ahora es tiempo de prepararte. Los que están ya iniciando su desarrollo profesional, es tiempo de seguir aprendiendo y perfeccionando técnicas y procedimientos para que seas un brillante profesionista. Y así en todas las profesiones y oficios tú tienes que prepararte porque tu tiempo ha llegado. Dile al que está a tu lado, tu tiempo ha llegado. ¿Sale? Entonces, yo hablando de todo esto, hace unos días que vino el pastor Lupe González, nuestro pastor, y hablaba que alguien le preguntó, bueno, pastor, ¿y cuál fue su mejor temporada en toda su vida? Dice, esta que estoy viviendo ahora. Y me cayó el 20, es cierto. La mejor temporada es la que estamos viviendo hoy, porque es la oportunidad que Dios te ha dado para realizarte, para desarrollarte, para revisar qué dice el manual del cielo respecto a tu vida y te actualices en ello, y seguro que es la mejor temporada de tu vida. Amén. Ay, pero tengo 60 y más o 70 años. ¿Cuál es el problema? Tu mejor temporada es la que estás viviendo cuando estás alineado en el propósito del Señor. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Bien, quiero decirles que los cálculos que se han hecho hoy con los grandes inventos, descubrimientos y avances de la ciencia, las grandes computadoras y los algoritmos matemáticos que se le han insertado, saben que arrojan unos datos interesantes, que desde la creación del primer hombre, Adán y Eva, hasta nuestros días ya han transcurrido 6.000 años. Han hecho varios estudios de diferentes formas y datan la creación del hombre hasta nuestros días 6.000 años. ¿Cómo ves? No así la creación del mundo, eso es otro asunto. Eso tiene miles de millones de años. Pastor, ¿esto que contra la Biblia? No. Tiene pruebas científicas y pruebas bíblicas lo que te digo. Pero estamos hablando del ser humano, yo le llamo el hombre moderno. ¿Está bien? De la época de Adán. Entonces, de acuerdo a la cronología bíblica, nota bien, hay quienes se han atrevido a precisar que en el 2025 justo se cumple y se cumplió los 6.000 años. Otros, como te voy a traer algunos otros datos por ahí, que dicen que en el 2018 se cumplieron los 6.000 años. Sea de una o de otra forma, la ciencia está diciendo ya se cumplieron los 6.000 años. Y proféticamente 6.000 años es lo que el hombre va a vivir aquí. ¿Por qué? Porque ¿en cuántos días hizo el Señor la creación? 6 días. 6 días. Y en el sexto día creó al hombre. Y en el séptimo día, ¿qué hizo el Señor? Descansó. Noten bien que esto es tan preciso y profético, que si bien ya se cumplieron los 6.000 años, entonces faltan 1.000 años más. ¿Y qué hay en esos 1.000 años? El reino del milenio. ¿Y qué significa el reino del milenio? El reposo del Señor para establecer a plenitud su reino aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Los científicos se han puesto y ni creen en Dios, eso es tremendo. Pero ya descubrieron que ya transcurrieron 6.000 años. Y nosotros todavía buscándole, viendo, ¿será cierto? No, ahora no es tiempo de convencerte. Ahora es tiempo de avanzar y activarte porque nos queda poco tiempo. ¿Está bien? Y no es que yo tenga una actitud escapista, yo lo que quiero es apresurarme porque el tiempo del Señor es preciso, precioso y ya no se puede desperdiciar más. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, pues eso se lo dejo ahí como dato también. Y en esta otra tabla que tengo aquí, que exactamente les voy a leer rapidito lo que por aquí investigué.
¿Cómo decirle? Porque me hubiera gustado que apareciera, pero no está apareciendo en la pantalla. Si hasta el tiempo del Señor Jesús, desde la creación hasta el tiempo del Señor Jesús hay 4.000 años, y del tiempo del Señor Jesús hasta nuestra fecha hay otros 2.000 años, entonces más o menos así lo toman los que estudian esta palabra y que la correlacionan. Noé y el arca fueron 2.344 años, desde la creación hasta Noé y el arca. Y en 2166 el llamado de Abraham. Transcurrieron otros tiempos y 1526 antes de Cristo el nacimiento de Moisés. Ahorita les explico. 1446 antes de Cristo la salida de Egipto por parte de Israel. 1446 años antes de Cristo salieron de Israel. En 1406 la entrada de Israel a la tierra prometida, y entre los años 1011 y 971 antes de Cristo el reinado de David. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque el reinado de David marcó historia, marcó época. El reinado de David cumplió profecía. El reinado de David estableció base para el reino sempiterno del Señor y el reino del milenio. Por eso es que cuando dijo el Señor que era un hombre conforme al corazón de Dios David, a pesar de que pecó y todo lo que ustedes conocen y yo sabemos en la palabra lo que sucedió, es porque él llevó su reinado al modelo del reino de los cielos. ¿Entendió el hombre de qué se trataba? Que había llegado el tiempo de establecer un reino diferente, un reino como el reino de los cielos. Por eso es que está marcado aquí, yo lo quise traer también. Bueno, sigo adelante. Ahorita les explico un poquito más, rapidito. 538 al 445 antes de Cristo, el retorno de los judíos de Jerusalén, después del exilio en Babilonia. Entre el año 5 antes de Cristo fue el nacimiento de Cristo Jesús, y allá por entre el año 26 y el año 30, el ministerio de Cristo y terminación de su ministerio con su muerte. Vamos a ver, véanme aquí. Supongo que estoy aquí parado en el año 0. Aquí empieza el conteo. Este es el año 0. Si yo me voy 100 años para acá, antes de Cristo, y para allá, sería después de Cristo. Entonces estoy 100 años antes de Cristo. Me voy 200, me voy 500, me voy 1000, me voy 4000 años antes de Cristo, que es donde data la creación del ser humano. Desde los años 4000 antes de Cristo, el huerto del Edén. Entonces yo me voy acercando, y allá por los años 2000 y tantos fue cuando vino el diluvio. Noten bien por qué marco 2000. Y camino más y viene el retorno. Vamos a pensar que ya supimos todo. El pueblo cayó en el cautiverio en Egipto y ahora llegó el momento de la salida del pueblo de Egipto. Y así vino avanzando y me voy acercando hasta los años 500 y tantos, a los años 300 y tantos, hasta llegar al año 0. Sí, me expliqué cómo son los años antes de Cristo. Y ahora avanzamos. El año 10, el año 30, el año 100, el año 500, el año después de Cristo, hasta llegar hasta nuestros días. Vamos a irnos hasta acá y vamos a estar pensando que estamos en el 2025 por acá ya. Estoy diciéndoles, porque aquí voy a enseñarles un poquito más, espero que no les enrede mucho, porque quiero que nos establezcamos bien en los tiempos. Tiene su intención todo esto. Entonces, si nos damos cuenta, ya han transcurrido 6.000 años. Ahora, la gente celebra Navidad el 25 de diciembre. Y dicen, es que hace 2025 años nació el Señor. No. Ya está comprobado por medio de los algoritmos matemáticos y por medio de la ciencia que 5 años antes de que Él naciera es cuando realmente nació. Cuando registraron en su época, pues, a ver si me explico bien. En el año 5 antes de Cristo es cuando Él nació, no en el año 0. O sea que hay un tiempo perdido ahí. Ya se encontró 5 años antes de que Él naciera, es cuando realmente, que se registrara su nacimiento es cuando Él nació. ¿Me explico? ¿O les enredé más? El año 5 antes de Cristo es cuando Él nació.
Y de ahí cuenta todo lo demás. Bueno, ¿para qué les digo todo esto? Primero les comento, está comprobado en la Biblia y aún en la historia, pero también en la ciencia, que cada 2000 años hay un acontecimiento que sacude la tierra. Desde el año que Dios creó al hombre y la naturaleza moderna, hasta el año 2000, después de la creación, vino el diluvio que sacudió y que anegó el mundo entero. De ese tiempo hasta 2000 años después vino el acontecimiento del nacimiento del Señor Jesucristo, que partió el curso de la historia. Y ya estamos en 2000 años después. Quiere decir que está a punto de acontecer algo que nunca ha acontecido aquí en la tierra. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta situación? Y si vamos a las 70 semanas de Daniel, todo se cumplió hasta el día en que el Mesías fue sacrificado o crucificado. Y queda una última semana, pero esa última semana ya se prolongaron 2000 años y aparentemente no ha pasado nada. Parece que algo se perturbó y se perdió. Parece que no, es que el Señor tiene su tiempo para cada cosa. Y ahí nos vamos ahora. Bien, aquí tengo otra tabla que no quiero ya tocar, pero vamos a avanzar mejor acá. Entonces, de acuerdo a toda la cronología que estamos viendo, ya dijimos que en el año 2018 dicen que se cumplió, y otra cronología dice en el año 2025. Estamos ahí. Lo importante es que ya estamos en el cumplimiento. Ahora vamos a la palabra de Dios y vamos a centrarnos en Génesis 1:14. Dice la palabra: y dijo Elohim, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. ¿Cuáles son esas? El sol y la luna. Son las lumbreras, la mayor y la menor, que dice la palabra. Y sirvan para señal, y en el hebreo es Ebod. Y para las solemnidades en hebreo es Moedim, o sea, fiestas. Y para días y años, entonces, aquí le puse yo, esta es una traducción de paleo hebreo, un hebreo antiquísimo, o antiguo, muy antiguo. Entonces, desde ahí he extraído esto. ¿Dónde empieza todo? ¿Por qué vengo para acá rapidito con ustedes? Para que sepamos que el que marca los tiempos en sus inicios y en su fin es el Señor, no es Gregorio, no es ninguna persona letrada de este mundo, es el Señor el que marca los tiempos. Y aunque quieran moverlo y despegarlo, de todas maneras el cumplimiento es preciso. ¿Correcto? Entonces, déjenme avanzar si ustedes están conmigo atendiendo esta palabra. Uno de los propósitos por los que el Señor estableció las lumbreras en el firmamento era para señalar los tiempos proféticos y establecerlos en un calendario de encuentros con Él. Él quería que en determinadas fechas tuviéramos ese encuentro. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos metieron el calendario romano y por ahí se ha venido que si el 25 de diciembre, la Navidad, que luego viene el Día de los Reyes, el 6 de enero, y luego viene el Día de los Enamorados, y por ahí le meten el de la Candelaria para los tamales, y cuántas cosas que solamente sirven ¿para qué? Para entretener y despegarnos más del propósito. Mientras a la gente le dan pan y circo, la gente está contenta, pero no hay profundidad en la palabra y conocimiento, porque es una obra del enemigo para que estemos así, miren, embelesados y distraídos y desconozcamos los tiempos proféticos. Pero estamos aquí para decirte que estamos viviendo tiempos proféticos. Pueblo, sacúdete el polvo, mueve tu cabeza y concéntrate o céntrate para mirar a la altura de qué tiempo estamos viviendo, y despégate de ese calendario para que empieces a buscar la presencia de Dios, porque los tiempos apremian, amén. Seamos entendidos, y siempre me gusta tocar este punto, como la tribu de Isaacar. 1 Crónicas 12:32. Mientras estaban estableciendo el reino de David, la gente entendió, los guerreros entendieron
Israel por fin entendió que había llegado el tiempo de que floreciera y se estableciera un reino diferente como el reino que Dios quería aquí en la tierra. Y fue cuando todos se fueron aportando, guerreros aportando, meseros aportando, artesanos aportando lo que pudieran. Pero aquí dice la palabra que la tribu de Isaacar aportó personas entendidos en discernir los tiempos, del hebreo temporadas o tiempos propicios, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Necesitamos ubicarnos en estos tiempos, que hoy también el Espíritu Santo de Dios está levantando personas como estos de la tribu de Isaacar para señalarlo los tiempos, el tiempo que estamos viviendo, y que sepamos que en medio de un mundo que se está revolviendo en tanto pecado, donde se está suavizando más la maldad hoy en día, donde todo lo que antes era anormal y malo hoy parece bueno, y hoy parece que los anormales somos los que mantenemos una firmeza en los principios de la palabra de Dios. Antes lo que era ridículo, están volteando todo para que ahora los ridículos seamos nosotros. Pero lo que el Señor ha dicho en su palabra es inamovible. No sé si me estoy explicando, no sé si me están entendiendo, no sé si soy claro en esta palabra a dónde quiero llevarles. Que entendamos los tiempos. Vuélvete como de esa tribu de Isaacar. Entiende los tiempos y debes de saber lo que el pueblo de Dios debe de ser en estos tiempos. A estas alturas, el hombre está esperando que venga un cambio, que a través del gobierno no va a suceder nada. De acuerdo a lo que estamos viendo, el mundo se seguirá revolviendo y envolviendo en su pecado, llamándole cada día a lo malo bueno y a lo bueno malo, tratando de magnificar lo malo y suavizar de tal manera que la gente se acostumbre al pecado, y ya lo que antes era ridículo, vergonzoso, motivo de huir y apartarnos de ellos, ya todo está tranquilo, todo está bien, no pasa nada. Y lo peor, que repito, están tratando de que ahora los que estábamos en la normalidad, de acuerdo a la palabra, seamos los anormales. Ahora seamos nosotros los malos, y eso no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, los juicios de Dios han venido precisamente porque el hombre ha querido ser mayor que Dios y poner ellos sus leyes y sus reglas. Pero sabe, el Señor nunca será burlado. Su palabra siempre tendrá cumplimiento. Él llama a las cosas por su nombre, y al pecado lo llama por su nombre, a lo bueno bueno y a lo malo malo. Así que Él nos invita, como al pueblo de Israel: les pongo frente a la vida y ante la muerte, frente a la bendición y la maldición. Y Él todavía recomendó, yo les recomiendo que escojan la bendición, que escojan el camino de la vida. ¿Cómo ven? Bueno, avancemos pues. El calendario del Padre Celestial tiene como propósito encontrarse con su pueblo. ¿Para qué? Para darnos revelación del Mesías y su obra en la tierra. Señalar los tiempos de la manifestación de la primera venida de la redención del hombre y la segunda venida del Mesías, o sea, el establecimiento del reino del milenio, y darnos visión amplia a nuestra percepción correcta del tiempo. Bueno, voy a pasar algunas cosas que yo quisiera. Hay convocatorias que el Señor estableció. Y ustedes ya, los que están aquí, han escuchado de mí esta enseñanza. Obviamente la he aprendido. Cuesta desaprender. Una cosa, es más fácil, y anoche que hablaba yo con el Señor, le decía: Señor, es que es más fácil, le decía yo a mi Padre Celestial, es más fácil cuando no sé nada y empieza a llegar lo nuevo a mí, que habiéndome acostumbrado a tantas cosas, a tantos viejos rudimentos, y que ya mi carne lo cree, que mi vida lo cree, y a mi conveniencia yo lo he adaptado así porque así me lo enseñó la religión. Ahora sacarlo de mí, ¿cómo cuesta? Desaprender es vaciarme para ahora volver a aprender, reaprender, pero ahora lo correcto. ¿Cómo cuesta, verdad? Y por eso muchos se enojan conmigo. Y no te enojes conmigo, yo te lo digo con todo mi amor. El día que lleguemos a la presencia de Dios,
tú te vas a dar cuenta que la palabra de Dios siempre tuvo la razón, que debimos haber aprendido de ella desde hace tiempo, debimos haber profundizado en la palabra, dedicarnos a estudiar la palabra y a vivir en la palabra para que tu vida tenga éxito y bendición y puedas también así ser de provecho y bendición para otras personas que no conocen del Señor. Entonces, el Señor siempre tendrá la razón. Entonces Dios, cuando crea las lumbreras, también estableció fiestas, convocatorias. A Dios le gustan las fiestas, las convocatorias, los famosos Moedim en hebreo, que son fiestas. Entonces, ustedes han escuchado del Pesaj, que es lo que conocemos como la Pascua, que nos metieron esa idea en la cabeza, la Pascua, pero lo original es el Pesaj. ¿Qué significaba el Pesaj? El Pesaj quiere decir pasar por alto. Para nosotros significa la muerte del Señor Jesucristo. Mientras aquellos, los judíos, estaban manchando con sangre del cordero el dintel de sus casas y los postes, para que cuando pasara el ángel de la muerte respetara esa casa, y así mismo fue. Nosotros hacemos nuestro Pesaj porque nuestro Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto ya aconteció, esto sucedió hace 2000 años cuando Cristo Jesús ofrendó su vida por causa de ti y de mí. Amén. Ese es el Pesaj, es la convocatoria primera que está por cierto, en la temporada o estación de primavera. La segunda es el Hag HaMazot. Eso representa la sepultura del Señor Jesús, pero eso tenía que ver con limpieza del pan sin levadura, cuidar que no haya nada que contamine durante una semana. Estaban, y todavía los judíos, para esta temporada, cuando llegue esa fiesta, llevan su trapito, limpian bien donde se van a sentar, ponen el trapito y ahí se sientan. Y ya que se retiran del lugar, cuidan de que no se les pegue, pero ni una pajita, ni un polvo. Ahí todavía ellos están metidos en esos rituales. Y esto tenía que ver con la limpieza y purificación a través de Jesucristo de nuestras vidas. Porque dice la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué interesante que dice la palabra que el que ha emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero tiene participación de la vida eterna y de la cena del Señor. ¿Cómo ven? Lavar tu ropa en sangre, ¿cómo saldría? Y si es blanca, pues sale teñida de sangre, pero esta sangre es tan preciosa y poderosa que tú lavas tu ropa y sale blanca y resplandeciente de acuerdo a la palabra. Entonces eso representaba el Hag HaMazot. Luego el Bikurim, cuando el Señor resucita, ellos después al tercer día de que iniciaba el Pesaj, llevaban ofrendas y ofrendas cuantiosas, ofrendas pesadas, ofrendas interesantes. ¿Y qué sucedió al tercer día después de la muerte del Señor? Que resucitó, como dice la palabra, primicia de los que durmieron. Él es nuestra primicia. Ya se cumplió eso, ya resucitó. Y luego la otra fiesta última de primavera es el Shavuot, que mientras ellos celebran y celebraban la entrega de la tabla de la ley allá en el monte Sinaí a través de Moisés, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo de Dios, que dijo el Señor, estará con ustedes, pero estará dentro de ustedes. Amén. Eso ya sucedió, la llegada del Espíritu Santo de Dios. Esas fueron las convocatorias de primavera, pero vienen las convocatorias de otoño. ¿Por qué el verano no? ¿Por qué hasta otoño? Porque el otoño está preparando un tiempo, una temporada donde habrá un invierno que si bien durará poco, pero será muy crudo y difícil, porque amanecerá en primavera nuevamente para establecer el reino del Señor. Y en el otoño está el Yom Teruah. Esto quiere decir resurrección de los muertos, porque esto se celebra porque el judío cree que van a resucitar los muertos también. Pero nosotros, aunque esto va a acontecer, estamos creyendo en el arrebatamiento del pueblo del Señor, en el rapto de la iglesia. Ahorita abundo un poquito más para allá. Eso va a ser el Yom Teruah, las trompetas. Trompetas. El Yom Kippur, juicio y reconciliación con Dios
en el día del perdón. Es el día del perdón. Ahí lo ven a ustedes, perdón, y lo ven a todos pidiéndose perdón, los judíos, y perdonando deudas y cuantas cosas, pero no han entendido, están solamente en un ritual. Pero nosotros entendemos que a través del perdón de Jesucristo nosotros tenemos acceso a una vida eterna y a una vida de bendición con el Señor. Déjame avanzar porque luego te explico un ratito más. Ok, y luego el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que aunque ellos celebran de acuerdo al mandato del Señor, que no se olviden que un día estuvieron en tiendas en el desierto y que si ahora bien son prósperos y bendecidos, no se olviden que sus padres estuvieron allá en el desierto peregrinando. Pero nosotros entendemos por la palabra que esto es el establecimiento del reino del Señor, del reino del Mesías prometido. Amén. Bueno, después de haberse cumplido ya proféticamente las primeras 4 convocatorias solemnes que son Pesach, Hagamatzot, Bikurim y Shavuot, las cuales nos profetizaban la primera venida del Señor Jesús, como estuvo ya, ahora estamos nosotros a la expectativa del cumplimiento profético de las otras 3 próximas convocatorias. Están profetizadas por el Señor y nos hablan de la venida del Rey, del Mesías, del Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Estas convocatorias son Yom Teruah, que son las trompetas, Yom Kippur, purificación, expiación, y el Sukkot, tabernáculos o las cabañas. Dice 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Te das cuenta? La fiesta que estamos esperando, que es el Yom Teruah, al toque de la final trompeta. Cuando se toque esa trompeta, entonces los muertos van a resucitar. Esta es la venida del Señor. Este es el arrebatamiento. Esta es la temporada en que el Señor lleva a su pueblo. ¿A qué? A las mansiones celestiales. ¿Para qué? Para las recompensas. Ahí vamos a rendir cuentas. Yo voy a dar cuenta de todos ustedes. Y entre más sea el compromiso, y entre más sea la congregación, más voy a dar cuenta. Por eso hay que hacer bien las cosas. Tú vas a dar cuenta, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, hasta las cosas que tú no te imaginas, pero que Dios te asignó, de ello vas a dar cuenta. Pero va a ser allá, luego vienen las bodas del Cordero, la cena, y luego el retorno de Cristo con su iglesia para el establecimiento del reino milenial. Todo esto son tiempos y temporadas que debemos de tener muy en cuenta, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, luego vendría el Yom Kippur, que es la purificación o expiación, entender que sin ese sacrificio no tenemos acceso nosotros a la vida eterna. Y luego los tabernáculos o cabañas, que son exactamente el establecimiento del reino del milenio. Bien, algunas personas han pensado y han dicho, le han puesto nombre, que al tiempo esperado desde que el Señor Jesús ascendió y vino el Espíritu Santo hasta nuestra fecha, le han llamado el periodo o la dispensación de la gracia. Otros le han llamado es el periodo del evangelismo, porque desde aquel entonces hasta nuestros días se sigue estableciendo, proclamando el evangelio del reino. Y otros le han llamado la era del Espíritu Santo, porque jamás había tanta manifestación de poder y señales por medio del Espíritu Santo como las que se vivieron en los tiempos al inicio de la iglesia primitiva, y en estos tiempos se está viendo un despertar poderosísimo de Dios y cada día es mayor. Tú y yo aquí parece que no lo estamos experimentando, aunque por gracia estamos aquí todavía, pero si yo quiero pedirte un favor, que investigues cuántos están aceptando a Cristo en la India, lugares cerrados, llenos de paganismo. ¿Cuántos están aceptando a Cristo Jesús allá en África? ¿Cuántos están aceptando a Cristo Jesús en lugares difíciles como son pueblos conquistados por los musulmanes? Date cuenta, esas personas hoy aceptan a Cristo y mañana amanecen muertos por causa del evangelio de Jesucristo. Pero a pesar de eso es como un semillero. Entre más muertos hay o más mártires hay, la iglesia está multiplicándose en aquellos lugares. Yo me gozo y a veces lloran mis ojos cuando veo miles de personas bajando a las aguas bautismales con gozo.
en la India, en aquellos lugares escondidos. Y aquí la gente, digo, Señor, lo tienen todo, lo tenemos todo. Y voy a pensarlo. Creo que no es mi tiempo todavía. Tú sabes que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes pertenecer al reino de Dios. Es apremiante esto. Es importante que tú entiendas los tiempos que estamos viviendo. Son miles y miles que a diario están aceptando a Cristo en el mundo entero y la mayoría son en lugares difíciles. Investiga y pregúntate. Y yo te lo voy a decir, ¿en dónde está la iglesia o la mayor cantidad de hijos de Dios, de hijos del reino? No de cristianos, porque cristiano todo el mundo se dice ser cristiano. China, un país que ha sido cerrado al evangelio, que históricamente para que la gente cree en el Señor les ha costado la vida. Mártires, hombres que pasaron por la incógnita, parece que nadie supo de ellos, pero el cielo sabe de ellos. Mujeres que ofrendaron su vida. Y en China está la congregación más grande que jamás haya existido. Solamente que ellos siguen todavía de incógnitos, escondiéndose, porque no hay la libertad que tú y yo tenemos aquí. Pero por la cantidad de población que hay en China, hay grandes cantidad de gente que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y hoy le siguen aceptando. Miles y miles están viniendo al camino del Señor, al conocimiento de su verdad. No tengo tiempo para explicarte, decirte algunas cosas que he investigado, cómo le hacen esos jóvenes, esas señoritas, mientras algunos están que sus uñitas, sus estudios, que no está mal que te atiendas, pero que sepas que tu tiempo ha llegado, joven y señorita. Aquellos están preparándose para ver cómo van a incursionar en el mundo que está cerrado al evangelio. Cómo están llegando a Corea del Norte sabiendo que un pequeño error y estarían en el paredón del fusilamiento. Pero así están llegando esos jóvenes y señoritas con palabra de Dios. Tiempos señalados. Prepárate, prepárate, porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el mundo no le va a ir bien. Esto va a seguir de mal en peor. Pero como tú estás en Cristo Jesús y Cristo está en ti, tú estás en una atmósfera de bendición. Tú perteneces a un reino. Mientras el mundo esté de cabeza, tú estarás aprovechando tu tiempo para compartir las buenas nuevas, para hablar de Jesucristo, para meterte en comunión con el Espíritu Santo y de ahí salir a hacer la voluntad del Señor. Se habla de una nueva pandemia, se habla de un apagón, se habla de una hambruna terrible. Y yo no lo dudo. ¿Está en la palabra o no está en la palabra? A mí no me sorprende. Lo que le digo al Señor es: ayúdame para que, como la tribu de Isaacar que aportó esas personas entendidas, yo sepa qué hacer, Señor, en esos tiempos. Yo sepa qué hacer, y por eso estoy aquí para decirles: preparémonos para que sepamos qué hacer. Sí, no es a lo tradicional, no es a como tú quieras, no es a como tú digas. No, el Espíritu de Dios nos va a guiar para saber qué hacer. Bueno, avanzo y ya casi que termino. Quien conoce los códigos del tiempo tiene la responsabilidad de preservar la vida. Si conoces a qué altura del tiempo estamos, vuélvete un testigo de la palabra en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, en donde compras, en donde vendes. Tienes también la responsabilidad de fructificar y multiplicar lo que el Padre nos ha dado. ¿Y qué más? Tienes la responsabilidad de restaurar vidas. Tienes la responsabilidad de proteger. Bien, entonces avanzo. Y en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la palabra: volviendo, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Voy para allá. Me salté algunas cosas porque quiero presentarles un video al final que les va a ilustrar muchas cosas de 13 minutos nada más. Pero aquí vemos en la palabra. ¿Por qué lo traje eso ahí? Porque ahí hubo el primer Pesach. Cuando el hombre pecó, que traicionó a Dios, que entregó lo que Dios le había dado en manos del enemigo, entregó el reino en manos del enemigo. Por eso el enemigo es el príncipe de este mundo.
No es porque desde el inicio así haya sido, no, es porque ese día el hombre le entregó todo y se volvió el príncipe de este mundo, así lo dijo el Señor. Cuando el hombre oyó la voz de Dios, se escondió, pensando que de Dios se puede esconder, y nadie se esconde de Dios, nadie. Tus pensamientos Él los conoce, por eso tienes que alinear tus pensamientos a la palabra de Dios y estar trabajando contigo para que tu naturaleza sea transformada, tu esencia sea como la esencia de Dios en tu vida y no tengas que estar dándote nopalazos ni haciendo cosas sintiéndote culpable, sino a través de la transformación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú no necesites eso. Yo platicaba con unos jóvenes hace unos días, un matrimonio joven que tenían algunos problemas por ahí muy fuertes. Y cuando yo les hablaba, ellos conocen, saben, asisten a una congregación, pero yo les hablaba del reino, estaban así, miren. Y cuando me meto para ilustrarlos acerca de los problemas en que batallaban ambos, les digo, cuando tu naturaleza es transformada, tu naturaleza te lleva a comer lo que tú necesitas para nutrirte, a beber lo que necesitas para alimentarte. Digo, a ver qué pasaría si tenemos aquí un caballo y tiene hambre el caballo, yo le traigo un puchero, un caldo sabroso, ¿no? ¿Qué va a hacer el caballo? Por mucha hambre que tenga, ¿tú crees que va a comer? Prefiere morirse de hambre, porque su naturaleza es esa. A ver, que te traiga a ti un poco de pasto como comen los caballos. ¿Vas a comer? Aunque te mueras de hambre, tú no vas a poder comer, porque es tu naturaleza. Así andamos nosotros en la naturaleza humana, aunque lleguemos a la iglesia, aunque tengamos y prediquemos, seamos pastores y lo que sea, y no hemos nacido de nuevo, no hemos sido transformados por el poder de Dios, seguimos en la misma. Es lo que pasa. Por eso es que estamos antojándonos con la basura del mundo, se nos antoja la comida del mundo. Pero cuando tu naturaleza es transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, te ponen la comida del mundo y no se te apetece porque no es de lo que tú te alimentas. Cigarros, drogas, alcohol, sexo y todo lo que tú gustes y mandes, no es lo que te alimenta, porque tu alimento viene del cielo, está servido por ángeles del cielo y suministrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, para que ubiquemos, Adán y Eva pecaron. Y dice la palabra que el Señor les hizo, ¿qué cosa? Porque ellos estaban cubiertos ¿de qué? De higueras. Es la forma sencilla en que el hombre y la mujer quiere cubrir su desnudez en el pecado, pensando que nadie lo sabe, y si a nadie vio, nadie supo, no pasa nada. Pero el que lo sabe es el que te va a juzgar. A veces nos cuidamos de la gente, si la gente no te va, la gente te va a decir, te va a señalar, pero ellos no te van a juzgar. Tú vas a tener que rendir cuenta, y yo también un día. ¿A quién? Entonces arreglémonos con el Señor. Y vino el Señor y lo cubrió, le quitó, eso no sirve. Le puso, ¿qué cosa? Pieles de animales. Quiere decir que ahí tuvo que haber muerto un cordero o uno o más corderos para cubrir. ¿Por qué señalo eso? Por esto que te digo acá. No te me pierdas porque está interesante. Vemos en el primer Pesaj, que es pasar por alto, desde la caída de Adán, que comienza a contar el tiempo, porque antes era eternidad. Ahí empezó a contar el tiempo. Cuando ya el hombre cae, sale, entonces es cuando empieza a contar el tiempo. Los demás, pues ahí andan dando vuelta que hay un tiempo que no encuentran. Es ese tiempo. Ahí, porque antes Dios los diseñó para vivir eternamente en el huerto del Edén, ¿o no? ¿Qué pasó? Que un tiempo. Es que el reino que va a venir en el milenio, el reino completado, el reino perfecto, la manifestación a plenitud del reino que va a traer el Señor Jesús, estaba ya en el huerto del Edén. Pero en el momento en que pecaron, ahí se echó a perder todo. Entonces ahí empieza a correr, es cuando se vuelve el hombre mortal, es cuando empiezan a transcurrir diferentes épocas y temporadas. Entonces vean bien esto, que ese día tuvieron que salir del huerto del Edén. Ahora, Éxodo 12:3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciéndoles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué está pasando ahora aquí? Ellos están ahora ¿en dónde? En Egipto. Y ya llegó el tiempo de su liberación. ¿Quién tuvo que participar? ¿Quién tuvo que ser sacrificado? Un cordero. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Un cordero. El cordero para cubrir. Y ese cordero en aquella época en Egipto era para cubrir
también los pecados. ¿Te das cuenta? Ahí está muy relacionado una cosa con otra para que no nos perdamos. Entonces, a partir de esto, iniciaba a cortar el tiempo profético para el pueblo de Israel con la salida de Egipto. ¿Por qué te digo esto? Por esto que te voy a decir aquí, ya aquí voy aterrizando ya. Óyeme bien. Éxodo 12:1 y en adelante, te voy a leer algunos versículos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿en dónde estaban ellos? Y les dijo, este mes será principio de los meses. Nota bien, justo en el Pesach, cuando iban a salir, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cómo ves? No sé si te da claridad esto. ¿Por qué? Porque aquí dice que empezaba a contar los meses y el año que Dios estableció. No Gregorio ni Julio, ni los musulmanes, ni los chinos, ni los hindúes. El calendario de Dios perfecto empezaba aquí. ¿Y cuándo es? Precisamente en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril. Ahí es donde realmente cuenta el tiempo. ¿Qué sucedió? Ahorita te digo, pero vamos a ver el versículo 11. Hablando del cordero, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban a punto de salir. Lo vas a comer apresuradamente con todo en tus manos ya. Tus valijas están preparadas y tu bordón está en tus manos, porque en el momento en que se toque o se dé la orden de salida, tú sales. ¿Por qué digo esto? Porque también el pueblo de Dios debe estar trabajando, estudiando, comprando, vendiendo, comiendo, pero preparado, porque de repente sonará la trompeta. No hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo, nada más que hay que hacerlo representando el reino de Dios, representando al Rey de Reyes, en tu trabajo, doctora, en tu estudio, en tu escuela, en donde andas. No andes ahí haciendo la vida que llevabas antes, porque eso malinforma, eso mal representa al reino y al rey, y el reino es así. Entonces, es lo que estamos viendo en este momento. Ok, me voy rápido. 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo, saquen y tómense cordero por vuestras familias y sacrifiquen, y es la Pascua. Y versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes en la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque había gran tribulación, había gran mortandad, desde los animales, el primogénito, hasta la casa del faraón, y todos los egipcios tenían que ver la muerte de sus primogénitos, luto terrible, angustia y dolor como nunca antes habían experimentado, pero mientras el pueblo estaba protegido por la sangre del cordero. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que entender esta palabra para saber a qué altura estamos también nosotros ya. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso se llama Pesach, pasar por alto. Hey, ahí está la casa, bríncatela, vete acá. Es el Pesach, es el pasar por alto. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Hasta ahí vamos. Ya vengo acá. Históricamente los hebreos tenían un calendario con el inicio del año. En la Torá es el mes de Nisan, alrededor del marzo o abril. Se considera el primer mes porque eso marca la salida de Egipto. Sin embargo, con el tiempo, en el mes de Tisret se convirtió en el principal para contar los años, el año civil según ellos, posiblemente influenciados por las tradiciones de Babilonia durante el exilio. ¿Te das cuenta en dónde pescaron esto? ¿Y quién fue?
Gilel, un gran sabio, un gran erudito, un gran maestro, un rabino, un sabio judío del siglo IV, 400 años después de Cristo, levantó la mano y dijo: vamos a estandarizar los tiempos para que nuestros hermanos que andan en la diáspora, o sea, en la dispersión, andan regados en el mundo entero, ajusten su calendario para que todos celebremos más o menos en las mismas fechas nuestras convocatorias. No necesitaban eso. Modificaron y para ellos inició su calendario, inicia entre agosto y septiembre. Ahí le llaman el inicio o cabeza del año, ahorita les digo el nombre. En fin, entonces el Rosh Hashanah es el inicio del año. Ellos celebran su inicio de año entre agosto y septiembre. Pero bíblicamente y proféticamente, el verdadero calendario, no nada más para los judíos, sino para todo el mundo, es exactamente entre abril y mayo, con el inicio del Pesaj. Pueblo de Dios, eso nada más lo quería poner en contexto. Hoy estamos al fin de un año. El año solamente marca un tiempo, es un marcador de tiempo. Pero Dios seguirá con nosotros. Nada más que como vamos avanzando en el tiempo, la situación se va poniendo más difícil para el mundo que desconoce esto. Por eso yo te llamo a la atención para que te acerques al Señor, para que rompas tradiciones e ideas, para que te metas con Dios. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Pacta tu vida con el Señor, pacta tu familia con el Señor. Haz todo lo que tengas que hacer. ¿Con quién quieres quedar bien en este mundo? ¿Con tu jefe? ¿Con tus autoridades? ¿En qué te van a ayudar? ¿En qué te van a salvar? ¿Qué te van a decir? Si tú vives porque vives por la gracia de Dios, porque Él es demasiado bueno. Respiras, comes y bebes porque Él ha sido bueno. Estás saludable porque Él es bueno. Eso no lo hace tu jefe, no lo hace ninguna autoridad de este mundo. Solamente ellos te explotan porque para ellos eres alguien interesante, que tienes cualidades que explotar. Pero cuando esto se acaba, ahí te vas y ahí te ves. Pero con el Señor las cosas son diferentes. Si tú vives agradecido con el Señor, rendido al Señor, entregando tu vida al Señor, Él garantiza estar contigo. Y aunque el mundo esté de cabeza, tú estarás de pie por causa de la palabra de Dios. Si el mundo se está muriendo, tú vivirás porque el Señor quiere tenerte viva para que le sirvas. ¿Te das cuenta? Ponte de pie y dile al Señor: gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdame para permanecer firme en ti, Dios mío. Sigue hablando con Él. Señor, gracias por este tiempo que tú me das. Gracias, Señor, porque han pasado los años, pero tú sigues siendo bueno y precioso con nosotros. Todo lo que dijiste se ha cumplido. A pesar de nuestros errores, equivocaciones, Señor, y pecado, tú has sido fiel. No nos has mirado con ojos de juicio, sino con mano de misericordia nos has tratado. Muchas gracias por este amor. Muchas gracias por tu misericordia. Agradezco, Señor, la vida que me das. Agradezco, Señor, la familia que tengo. Agradezco la bendición que tienen mis hijos. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido bueno. Yo me rindo a ti, entrego mi vida en tus manos. Muchas gracias por todo, Señor. Te bendigo, te alabo, te adoro. Pido que bendigas a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, amén. Regáleme 13 minutos. Voy a pedir que los técnicos pongan este video. Con esto nada más te vamos a aclarar 2 o 3 cosas y luego la pastora Anita pasará para cerrar orando por ti y por tu familia. Adelante, muchachos. Apaguemos la luz. A pocas horas de la celebración del llamado Año Nuevo, la ciudad comenzaba a llenarse de prisa y expectativa. Las calles estaban marcadas por el constante movimiento de personas inmersas en preparativos, planes y celebraciones. Fue en medio de ese ir y venir, cuando 2 amigos que no se habían visto en muchos años se reencontraron inesperadamente mientras caminaban por la acera. Mateo, ¿eres tú? Carlos, no puedo creerlo. ¿Cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo sin verte. Mira nada más. La ciudad está vuelta a un caos. ¿Por qué no vienes a mi casa hoy? Y recibimos el año nuevo. Habrá fiesta, música, alcohol, uvas para los buenos deseos. Ya sabes, lo de siempre. A las 12 brindamos y empezamos con fiesta. Te agradezco mucho la invitación, de verdad. Pero yo no celebro Año Nuevo.
¿En serio? ¿No celebras? ¿Cómo? Pero si todo el mundo lo celebra. ¿Te parece si entramos a esta cafetería? Te invito a un café, descansas un poco del ruido y platicamos con calma. Claro, vamos. La verdad sí. Siento que me atropella la ciudad. Entraron a una cafetería tibia y tranquila. El ruido quedó afuera como una tormenta lejana. Dentro había un aroma cálido a café. La ventana mostraba el mundo apurado mientras ellos encontraban un pequeño refugio. Se sentaron. Carlos soltó el aire como si por fin pudiera respirar. Qué raro. Hace años que no nos veíamos y justo hoy nos tuvimos que reencontrar. A veces el Eterno permite encuentros en el momento exacto. Pero dime cómo que no la celebras. Cuéntame, ¿qué te motivó a eso? En estos años que no nos hemos visto, ha pasado algo maravilloso en mi vida. El Eterno me ha enseñado verdades profundas que están en la Biblia. He aprendido a celebrar las fiestas que Él mismo estableció en su palabra en Levítico 23, y, ¿sabes?, no se comparan con ninguna de estas celebraciones que no fueron establecidas por el Eterno. Ahora conozco al Eterno de una manera diferente. Él ha sido muy bueno conmigo. He comprendido su palabra como nunca antes, y poco a poco se me han abierto los ojos. Es como si las escamas espirituales que me impedían ver hubieran caído. He investigado todo con más a fondo, y ahora sé de dónde provienen muchas de estas festividades. Por eso he decidido no celebrarlas y ser fiel a lo que dice mi Padre Eterno, y a lo que dejó por escrito en su palabra, la Biblia. A ver, me interesa saber más, explícame. ¿Por qué entonces todos celebran esto? Con fiesta, alcohol, y te soy sincero, sí hay supersticiones para atraer la buena suerte y la buena fortuna, atraer el amor y el dinero. Amigo, la Biblia enseña algo precioso. El tiempo no lo inventó el hombre. El Eterno marcó el tiempo desde la creación. En Génesis 1:14 dice que el sol y la luna serían señales para tiempos, días y años. Sí, he escuchado eso. ¿Y qué tiene que ver con el 31 de diciembre, la víspera del Año Nuevo? Tiene mucho que ver, porque mientras el mundo afirma que el año comienza cuando un calendario humano así lo determina, la Escritura nos muestra algo muy distinto. El Eterno dejó claramente establecido en su palabra cuando inicia el año para los hijos del reino. El verdadero Año Nuevo comienza en Aviv, que significa primavera, no en invierno como hoy se celebra. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿el Año Nuevo no comienza el 1 de enero, que es en época de invierno? El verdadero Año Nuevo comienza en el mes de Aviv. Aviv significa algo así como grano tierno, espigas que están creciendo. En el calendario que hoy usamos, ocurre aproximadamente entre marzo y abril, en plena primavera, cuando la vida despierta, cuando todo florece y la creación parece revivir, no en invierno, cuando todo está marchito, las noches son más largas y la tierra parece dormida y apagada. La Biblia lo declara con claridad. En Éxodo 12:2, Adonai dijo que el mes de Aviv sería el primero de los meses para su pueblo. También lo vuelve a mencionar en Éxodo 13:4 y en Deuteronomio 16:1, para conectarnos con sus tiempos señalados, confirmando que el comienzo del año fue establecido por el Eterno y no por los hombres. Sin embargo, lo que ha hecho el mundo es seguir tradiciones de hombres, dejando de lado lo que fue establecido por el Creador desde el principio. ¡Wow! Eso suena muy coherente. Que el Año Nuevo comience en primavera, cuando todo se renueva, no en invierno. Entonces, ¿cómo surgió esta festividad y el cambio de fecha del verdadero Año Nuevo? El 31 de diciembre y el 1 de enero provienen del mundo romano. En el año 46 antes del Mesías, Roma reorganizó su calendario por razones políticas y militares. Bajo el emperador Julio César, y guiado por astrónomos, se ordenó crear un nuevo orden para los días. Así nació el calendario juliano, y se estableció el inicio del año civil en enero. Era un cambio humano, administrativo, y ese comienzo se relacionó con un dios romano llamado Jano, el dios de puertas, comienzos y transiciones. Se representaba con dos rostros, uno mirando al pasado y otro al futuro. De hecho, enero, January en el idioma inglés, proviene del nombre de este dios Jano. En la antigüedad, los romanos celebraban el inicio del año con ofrendas, sacrificios, votos y rituales dirigidos a sus dioses, especialmente al dios Jano, para pedir prosperidad, protección y buenos augurios para el nuevo ciclo. Era una celebración de carácter religioso y cívico. Además, los romanos utilizaban amuletos, objetos protectores, palabras rituales y prácticas mágico-religiosas para temas como protección, amor, dinero, salud y éxito.
Creían que ciertos días, como el inicio del año, tenían un poder especial para influir en el destino. Una idea muy similar a lo que hoy en día se observa en los llamados rituales de fin de año, amuletos de la suerte o hechizos modernos. Con el paso del tiempo, el calendario romano se extendió a otras naciones y la celebración del Año Nuevo se convirtió en una costumbre cultural. Finalmente, en el año 1582 después del Mesías, el Papa Gregorio XIII corrigió un desfase del calendario, dando origen al sistema que hoy gobierna al mundo. Sin embargo, su origen sigue siendo ajeno a la escritura, ligado a dioses romanos y a prácticas que no provienen de la fe bíblica. Y alguien que ama al Eterno se tiene que preguntar: ¿estoy siguiendo la corriente del mundo sin discernir? ¿Estoy honrando tiempos que el Eterno no estableció? Hoy la gente solo festeja con banquetes y come uvas para sus propósitos de Año Nuevo. Se alegran con alcohol, baile y fiesta. También hacen rituales para el amor, la buena fortuna y otras supersticiones. Pero en realidad no están pensando en dioses romanos. Lo sé. Hoy en día muchos dirán que estas celebraciones ya no honran a ídolos romanos. Sin embargo, de manera indirecta se sigue exaltando un tiempo que Adonai nunca instruyó en su palabra. Se enaltece un tiempo dedicado a un falso dios, y aunque no se reconozca abiertamente, se le honra de forma muy similar a como se hacía en tiempos de Roma, con fiestas desmedidas, supersticiones, rituales y prácticas que no agradan al Creador. De esta manera se exalta un comienzo de año que Adonai nunca mandó, y se deja en el olvido el verdadero inicio del año bíblico, el cual marca el comienzo de las fiestas establecidas por Adonai y de los tiempos señalados en las Escrituras. Al enemigo le agrada distraer a las personas mediante celebraciones y prácticas que nada tienen que ver con nuestro Padre eterno, desviando los corazones para exaltar dioses ajenos y festividades que no glorifican su nombre. Muchos prefieren celebrar estas tradiciones ajenas a la Escritura antes que las fiestas que el propio Eterno estableció, las cuales están escritas claramente en Levítico 23. Prefieren celebrar un falso Año Nuevo antes que el verdadero comienzo que Adonai instruyó para su pueblo, el mes de Aviv, en la primavera, cuando Elohim mismo marcó el inicio del año. El Eterno sí nos llama a estar alegres, pero una alegría diferente, una alegría que nace de obedecerlo y de caminar en sus caminos, no de rendirnos a festividades vacías, supersticiones, ritos humanos ni prácticas que terminan en caos y cosas que no edifican. La Biblia enseña un principio muy claro: el pueblo del Eterno no debe copiar prácticas espirituales ni costumbres que nacen de la idolatría, ni mezclarlas con la fe verdadera. El Eterno llamó a su pueblo a ser apartado, como dice Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y además, Carlos, observa lo que pasa hoy. Mira afuera: estrés, excesos, borracheras, promesas vacías, gente poniendo su fe en prácticas que no provienen de la Escritura, accidentes. El mundo promete nuevo comienzo con fiesta, deseos y promesas vacías, pero sin arrepentimiento, sin obediencia al Eterno, sin verdad. Sin embargo, lo que ha hecho el mundo es seguir tradiciones de hombres, dejando de lado lo que fue establecido por el Creador desde el principio. Sí, yo mismo ando acelerado. El verdadero comienzo no depende de un reloj, depende de volver al Eterno. La renovación verdadera nace cuando alguien decide obedecerlo, caminar en sus sendas y honrar sus tiempos. Piensa en esto: en invierno la tierra parece apagada, en primavera la vida brota. El año bíblico inicia en Aviv porque el Creador muestra visualmente el mensaje: despierta, renueva, comienza de verdad. Se trata de elegir fidelidad. El Eterno sí estableció sus tiempos, sus fiestas, sus ciclos. Cuando seguimos el calendario espiritual del Creador, nuestro corazón se ordena. Mateo, te agradezco mucho todo lo que me has explicado. Es importante conocer la historia y entender de dónde proviene todo. La información da claridad, nos permite decidir mejor y nos ayuda a agradar al Creador con conciencia y convicción. Siento como si me hubieran quitado una venda de los ojos. La verdad trae libertad, y el Eterno es paciente. Cuando alguien aprende, puede elegir mejor. Y entonces, ¿qué haces tú hoy? Hoy, al igual que otros días, agradezco al Eterno, oro, y procuro que mi familia no se deje arrastrar por la presión. No necesito medianoche para comenzar de nuevo. Puedo comenzar hoy mismo, obedeciendo y agradando a mi Padre Eterno. Me agradó mucho encontrarte y tener esta charla tan enriquecedora contigo.
La verdad es que ha cambiado mi perspectiva sobre esta festividad. Todo lo que dices es real. Al analizar esta celebración, noto claramente que sí tiene aspectos que provienen de tradiciones que no son bíblicas. Y según lo que conozco del Creador, Él no instruiría nada de esto. Hoy voy a platicar con mi familia respecto a este tema. Lo que me compartiste me trajo claridad y abrió mis ojos. Y es así que esta historia concluye. Carlos se despidió de su amigo con un abrazo sincero, agradecido por la conversación y con el deseo de volver a encontrarse para seguir teniendo charlas que lo ayudaran a cuestionar lo que el mundo ofrece y a buscar con más profundidad la verdad del Eterno. Como creyentes, somos llamados a vivir con discernimiento y fidelidad. El Año Nuevo romano no fue establecido por el Eterno, sino que proviene de tradiciones humanas y prácticas ajenas a la Escritura. Celebrarlo sin reflexionar puede llevarnos a imitar costumbres que no nacen de la palabra ni honran los tiempos del Creador. El Eterno ya estableció sus ciclos, sus fiestas y su orden, y nos invita a caminar conforme a su verdad. Por eso, el verdadero comienzo no está en una fecha impuesta por los hombres, sino en un corazón transformado que decide obedecer y caminar en los caminos del Eterno. Como dice la Escritura en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Elohim los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entendemos que vivimos en un mundo que se rige por un calendario distinto al que el Creador estableció, resultado de una tierra corrompida y de decisiones humanas. Sin embargo, como creyentes, elegimos no festejar lo que fue impuesto por los hombres. Cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres de cadenas espirituales y ritos que, lejos de bendecirnos, nos conducen a desobedecer a Elohim. Como dijo Yeshua en Juan 17:14, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Por eso, permanecemos firmes en lo que el Eterno instruye en su palabra, no en tradiciones humanas. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Suscríbete a Aventuras de la Biblia, dale me gusta y comparte para seguir disfrutando. Gloria a Dios. Qué bueno que no los veo. Realmente es impactante. A veces como que luchamos porque estamos establecidos o nos enseñaron las tradiciones. Pero estás demasiado claro, ¿o no? ¿Está claro o no está claro? Lamentablemente vivimos en este mundo y escuchaba precisamente en la mañana una prédica acerca de cómo nosotros tenemos la responsabilidad de impactar nuestro mundo. Pero lamentablemente el mundo nos ha impactado. Y hablaba precisamente acerca de Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia y querían imponer la cultura, decía este predicador, ¿verdad? El lenguaje y hasta el nombre les cambiaron. ¿Sí recuerdan esa historia? Sin embargo, Daniel conocía su propósito y él, a pesar de que estaba en ese gobierno, no se dejó influenciar bajo esas tradiciones, bajo esas costumbres, y desde él puso el inicio, desde que él estuvo allí, él puso, ¿verdad?, su línea cuando el rey quería contaminarlos y él dice no. Empezó su ayuno, ¿verdad? Nosotros comemos esto, no comemos de las viandas hacia ídolos. Entonces, es algo tan profundo, tan tremendo que realmente luchamos. Tan solo estaba yo cuando estaba viendo el video, si alguno puede o quiere investigar acerca de qué significan los nombres de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿lo saben? ¿El significado?
Estamos viviendo en un mundo donde el enemigo, por eso dice la palabra, el enemigo de este siglo. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Parece que ya se me fueron. O ya de plano tienen hambre, ¿verdad? Están allí. A muchas no les dio tiempo de comer porque se la pasaron cocinando, ¿verdad? O sea, todo esto es la verdad. Sí, el ajetreo de este mundo. Créanme que este año para nosotros fue diferente. Desde el 24, ¿verdad? Sin las carreras, sin las aflicciones, sin los afanes, sin tanta cosa, ¿verdad? Y pues Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo quiero llamarte a darle gracias a Dios. Hoy para el mundo normal, común o pagano, más bien no normal, sino están terminando un año. Posiblemente vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos dejó vivir. Estamos juntos, estás con tu familia, tienes salud, tienes bendición de Dios, tienes un trabajo. Vamos a agradecer y vamos a pasar a una nueva temporada. Vamos a pedirle al Señor que en esta nueva temporada queremos entronarlo a Él. Queremos darle gloria a Él. Queremos aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo sé que es bien difícil desaprender y volver a aprender, pero vamos a hacerlo. Yo te voy a llamar en esta hora con ese corazón agradecido para que vengas a este lugar y podamos decirle: Señor, ayúdame. Yo sé que tengo muchas dudas, mucha lucha, yo tengo cuestionamientos en mi vida, me siento, dile cómo te sientes, Él te entiende. Dile: pero quiero, Señor, establecer tu reino y tu verdad en mi vida, la verdad de la palabra. Quiero realmente vivirla y no vivir conforme toda la influencia del mundo en mi vida, sino vivir para honrarte, para glorificar tu nombre, porque dice la palabra en el libro de Romanos que es necesario que los hijos de Dios se manifiesten. Ya la tierra está necesitada que los hijos de Dios se manifiesten, y es tiempo, amada iglesia, de manifestarnos, de manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios, la redención de Dios, el propósito de Dios para este mundo. Así que yo te invito, vamos a salir de nuestro lugar y vengan acá, vamos a agradecerle al Señor en esta hora. Yo sé que hay muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Queremos decir, como tradicionalmente tenemos un nuevo año y queremos hacer nuevos propósitos. Mira, tú pon tu vida en las manos de Dios y dile: lo que tengas que hacer en mi vida, hazlo, Señor. Lo que quieras hacer en mi vida, hazlo. Aquí estoy, cada temporada, Señor, quiero vivirla en ti. Yo te voy a pedir que en esta hora tú le agradezcas cada momento, cada bendición. No recuerdes, ¿verdad?, lo que te fue mal, no lo enfatices, no lo glorifiques. Es parte de ese proceso de aprendizaje. Las cosas negativas que te pasaron, la enfermedad que tuviste, lo que no tuviste, el dinero que te faltó, el amigo que se fue, el matrimonio que quebró. Yo no sé qué te pasó, pero todo eso Dios lo conoce y Dios lo sabe. Tan solo dile: aquí estoy, Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida, hazlo. Te doy gracias por ser tu hijo, tu hija, y somos llamados a la luz. Somos llamados a que brille tu luz a través de nosotros, Papá Dios. Hoy estamos aquí agradecidos, hoy estamos reunidos en tu nombre, hoy estamos, Señor, con ese nuevo propósito en nuestras vidas, no de establecer ni de engrandecer, Señor Dios, lo que este mundo hace, sino poder reconocer la grandeza tuya. Hoy nos reunimos a celebrar tu nombre. Hoy nos reunimos sabiendo que tú eres el creador, el eterno sobre todas las cosas. Y que aunque muchas veces, Señor, estamos tan absortos en la tradición, en el mundo, en todo lo que vivimos a nuestro alrededor, y es tan difícil en nuestro cerebro y en nuestra mente el poder entender, Señor, lo que la palabra manda, lo que la palabra dice.
pero permite que seamos hacedores de tu palabra, que podamos, Señor, establecer tu reino en esta tierra. Somos llamados a impactar, Señor, y que la gente pueda entender y comprender, y que nosotros, Señor, seamos los hijos que se manifiesten de luz. Hoy aquí, Señor, cada familia que está aquí agradeciéndote, cada familia que hoy viene a darte gracias, que hoy, Señor, viene a ser, Dios mío, a conmemorar, a recordar, a hacer remembranza de cada cosa, de cada situación. Yo te pido que bendigas a cada familia. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo y empieza a recibir esa bendición de parte de Dios. Levanta tus manos al cielo y deja que la gloria de Dios se mueva en tu vida. Deja que la gloria de Dios se mueva. Él te conoce. Él conoce tu levantarte. Él conoce tu sentarte. Él conoce tu salir. Deja que la gloria de Dios se mueva. Dile: aquí estoy, papá Dios. Aquí estoy, Señor, dándote gracias, dándote gloria por todo lo que durante este tiempo, Señor, está sucediendo y ha sucedido en mi vida. Aunque hay ocasiones que no entiendo, pero hoy quiero, Señor, entregar esta vida, entregar este tiempo, entregar, Señor, en tus manos todo esto que no entiendo yo, pero que tú lo has puesto en mi vida para poder avanzar, para poder caminar, para poder escalar, para poder vivir. Te doy gracias. Yo recibo, Señor. Hoy recibo. Levanta tus manos y recibe de Dios esa frescura. Recibe de Dios esa bendición. Recibe de Dios lo que está lloviendo del cielo, que es su bendición. Recibe de Dios ese sereno, esa llovizna de bendición sobre tu vida. Recibe de Dios lo nuevo que Él te quiere dar, que Él nos lleva a una nueva temporada, a una nueva dimensión, que Él nos lleva a un escalón arriba, a un peldaño más, para que tú puedas entender y ver la gloria de Dios. Y como yo decía el domingo, el Señor le pidió al Padre: aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Ahora, Señor, queremos estar allí donde tú estás, recibiendo tu gloria, recibiendo tu bendición. Gracias, papá Dios.